Paz y bien, feliz y bendecida tarde tengan todos ustedes a este tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. El día de hoy estamos aquí ya con la invitada especial de la tarde para tratar un tema que está imperdible. Resiliencia, el tema que nos ocupa la tarde de hoy aquí con la invitada especial, Bárbara Rivas. Ella es psicóloga y también es coordinadora, ¿no?, de la Pastoral de Medios de la Parroquia Virgen del Valle. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Sí, bueno, aparte de ser psicólogo, mi servicio también lo dispongo en la Pastoral de Medios de Comunicación de la parroquia. Y bueno, soy psicólogo de Fe y Alegría en Bellavista. Bueno, qué mejor persona, ¿verdad?, que podamos alternar la fe y la psicología para tratar este tema, porque va de la mano. Veníamos hablando que la resiliencia va muy apegada a lo que es la fe, y veíamos la semana pasada lo que es la batalla de la fe, y en esa batalla de la fe, cómo superar en fe, sabiendo primeramente el concepto de fe, todas esas dificultades que a lo largo de nuestra vida se nos van presentando. Y para eso hay que ser resilientes, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es la resiliencia, Bárbara? La resiliencia se define como la capacidad de enfrentar los problemas, pero yo le digo 3 tips: superar, enfrentar y salir. Porque a veces nos quedamos en estos 3 reglones. Entonces la resiliencia es eso, es la capacidad de enfrentar, superar y salir cualquier adversidad de una manera fortalecida en situaciones difíciles, traumáticas que nos puedan presentar a medida de la vida que vamos viendo, pues. Entonces para poder enfrentar primero hay que identificar. Sí. Tenemos que identificar ante cuál es la situación en la cual estamos parados, que no nos vaya a paralizar y el miedo tampoco nos vaya a consumir, porque muchas veces lo que es la duda, el miedo, la desesperanza, es lo que nos hace, nos abruma. Y entonces comenzamos, como veíamos la semana pasada, entramos en esa batalla espiritual, en esa batalla de la fe. Y en esto, lo que es el reconocer de qué manera podemos hacer ese alto para saber contra qué estamos luchando y cómo podemos enfrentarlo para poner en acción esta resiliencia. La resiliencia también vamos a asemejarla a un resorte de la vida. Es el resorte. Y muchas veces van de la mano muchas situaciones negativas. Entonces, ese resorte de la vida no nos está funcionando. Entonces, ahí es donde tenemos que parar en el momento de la meditación, en el momento del discernimiento, por qué no estoy avanzando, porque cada vez que camino mis pasos se trancan. Y ahí es donde tenemos que reconocer, o sea, la clave es el discernimiento para poder reconocer una problemática de la vida. Y también reconocer si mi resorte de la vida está funcionando. ¿Y de qué manera está funcionando? No sé si vamos rápidamente, Fran, a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. 2:22 de la tarde, ya estamos de regreso en este tu espacio católico radial desde el Monte Oreb con este tema interesante de la tarde de hoy, resiliencia, con la invitada especial Bárbara Rivas. Ella es psicóloga y también la coordinadora de la Pastoral de Medios de la Parroquia Virgen del Valle. En el segmento anterior estuvimos hablando del concepto de resiliencia y que para poder ser resilientes debemos pararnos y discernir contra qué estamos luchando para poder tomar las acciones que nos permita avanzar y no quedarnos estancados en ese problema. Entonces, partiendo de eso o continuando con eso, ¿qué características, Bárbara, podemos ver en una persona resiliente? Bueno, una de las principales características que tiene que ser una persona positivista, siempre con la cara en alto, de ver todo lo positivo que nos podamos enfrentar en la vida, ser una persona optimista también, adaptarse, porque la vida es como una montaña rusa, entonces tenemos que adaptarnos a las situaciones, también ser flexibles,
Y lo principal que veo es la autoconfianza que debemos tener, ¿no? Autoconfianza, amor propio y ser empáticos. Es una de las principales características. También tener habilidades para la resolución de los conflictos, porque si no tenemos esas habilidades como tal, cada conflicto que vamos presentando en la vida lo vamos a resolver de manera violenta. Entonces la idea es ser una manera proactiva, ¿no? Siempre tener una red de apoyos. Por lo menos muchas personas dicen, no, que solo o sola me veo mejor o estoy mejor. No, siempre es importante tener una red de apoyo, familiares, amigos, y también debemos tener el autocuidado, también lo físico y lo mental, que es principal en esto. También eso es una de las principales características que debe tener una persona resiliente, que debe avanzar y eso. Y si nos vamos partiendo, ese desde el punto de vista científico de la psicología, si llevamos esas características al plano de la fe, a lo espiritual, ¿qué características o cuáles son las herramientas que deberíamos de usar nosotros para ser resilientes? Una persona amorosa, una persona que principalmente tenga el amor de Dios para dar, una persona empática, y también la oración. A nivel de psicología dice meditación, pero para nosotros los católicos es principalmente la oración. Ahí es donde nosotros debemos predominar más, y a través de la oración tenemos la herramienta que es el amor y también ser empático con nuestros hermanos. ¿Tú qué piensas, María? Claro. Sí, sabes que también la resiliencia se dice que también es esa habilidad, ¿verdad?, de descubrir cuando uno en un momento determinado se encuentra en una situación difícil, cuáles son tus caminos de acción, ¿verdad?, hacia dónde puedes direccionarte y cómo puedes hacer para lograr de superar esas etapas. Lo que mencionaba Bárbara, ¿verdad?, tener la empatía, primero identificarnos realmente ante el problema, ver cuáles son las alternativas posibles que tengo y tener muchísima paz mental, ¿sabes? Ahorita nosotros estamos muy agobiados por demasiadas informaciones, vemos que los medios a veces nos aturden, muchos nos quieren dar de repente bastantes consejos, entonces tenemos como que una canasta tan llena de sugerencias que yo en un momento determinado ver cuál de esas sugerencias es la que se adapta a mi problemática. Entonces ahí también debemos ser un poco cautelosos y ver hacia dónde, cuál es la que más nos favorece y de qué manera poder salir, pues. Por eso que, como dice Bárbara, lo más importante en todo esto es discernir a frente a qué estamos luchando. La semana pasada hablábamos de gigantes, la semana pasada hablábamos de en esa batalla de la fe, frente a qué me estoy yo enfrentando, cuáles son esas perturbaciones que me están agobiando, ¿verdad? Y hacerle frente. Primeramente sabiendo, como dijo Bárbara hace rato, sabiéndonos hijos amados de Dios, ¿verdad? Si nosotros conectamos con esa identidad cristiana de nosotros, de sabernos, no solamente el hecho de creer que somos hijos de Dios, sino vivirlo y experimentar que somos hijos de Dios. Fíjense que la palabra misma nos dice, que yo lo noté por aquí, que es 2 de Timoteo, capítulo 1, los que tengan alguna Biblia en casa, del versículo 7 al 9, nos habla de que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de dominio propio, no nos ha dado, dice la palabra, espíritu de cobardía. Y ese es el espíritu de nosotros que si nos vamos a la oración, discernimos dónde estamos, del Espíritu Santo va a venir esa fuerza si nos abandonamos, porque no es con nuestra fuerza, sino con las de Cristo, a través del Espíritu Santo, esa fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a avanzar y a superar cada uno de los problemas que se nos presentan, ¿verdad? Y como los chamos tampoco están ilesos de experimentar este tipo de obstáculos y problemas que nos ayudan y son oportunidades para crecer tanto personal como espiritualmente, ¿cómo hacemos que los niños y los adolescentes fomentemos en ellos en esa resiliencia, Bárbara? Principal, tenemos que fomentar la autonomía en ellos. Por lo menos estamos viviendo donde el facilismo
Entonces, a los hijos, por lo menos adolescentes, niños, permitir que ellos tomen sus propias decisiones y puedan resolver sus problemas desde sí mismos, dependiendo el estatus del problema. También crear un entorno seguro en ellos, crear un entorno seguro donde proporcionar un ambiente amable, donde ellos sientan la confianza con el adulto para poder expresar sus problemas. Enseñar habilidades de resolución de conflictos es lo principal en todas las ramas. También tenemos promover una comunicación abierta, de que el chamo sienta la confianza de hablar con papá, mamá, abuelos, tíos que estén bajo su cuidado. También que ellos vean una actitud resiliente desde sus padres, desde el cuidador, donde si mi promotor, si mi papá, mamá es así, entonces yo también puedo ser así, también promover eso. Establecer rutinas es lo principal también en esto, porque generar estructura, generar calidez, donde ellos sientan esa responsabilidad. También relaciones saludables, a desarrollar buenas amistades, por lo menos amistades sólidas, donde ellos se sientan como que un apoyo en sí. Celebrar los logros. También tenemos que celebrar los logros, así sea un mínimo, un curso, por lo menos ahorita que los jóvenes están en vacaciones, entonces ellos ponerlos a hacer curso y cuando ellos terminen, ellos puedan celebrarlo, que ellos se sientan llamados a eso. También inculcar una mentalidad de crecimiento. Esto es crear bases sólidas en esto, enseñarles que los errores son oportunidades, que si se cayó o no pudo avanzar en algo, es una oportunidad de seguir creciendo, de estudiarlo más, de fomentar más. También practicar el autocuidado en ellos, por lo menos hoy en día que están más en casa, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir a caminar, una rutina, vamos a pintar mandalas, también desde esas maneras prácticas, desde casa, de una manera que quizá no le vean una importancia, pueden solventar eso y ser una persona resiliente en los jóvenes. Te voy a hacer una pregunta para que quede al aire, y el manejo de las emociones, Bárbara, también tiene que ver mucho con eso de ser resilientes. No me respondas todavía. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. No te rindas y confía que Jesús contigo está. Bueno, siendo las 2:39, continuamos con tu programa, ¿verdad? Desde el Monte Oreb, con nuestra invitada Bárbara, y el tema, la resiliencia. Hablábamos que la resiliencia es la capacidad de ser asertivo, ¿verdad? Para tomar una decisión, la capacidad que posee cualquier persona para hacer frente a sus propios problemas, superando los obstáculos, ¿verdad? Y propiciar ese ambiente, tanto para niños como para adultos, propiciar ese ambiente que nos ayude a tomar la dirección correcta. Dejamos una pregunta al aire, Bárbara. ¿El manejo de las emociones nos ayudan a ser resilientes? Sí, nos ayuda a ser resilientes, y esto es a través de los hábitos, porque manejar emociones no es una varita mágica. Esto tenemos que fomentarla de los hábitos. Por lo menos cuando llegan pacientes y eso, uno de los principales hábitos que me gusta recomendar es la gratitud. Debemos de ser agradecidos con lo diario que Papá Dios nos va presentando, y también desde los pequeños logros, porque si estamos pasando bajo un problema y lo podemos superar, tenemos que dar gracias a Dios por eso, y estos hábitos también lo estamos perdiendo, de ser agradecidos. Eso nos ayuda bastante. Entonces, nosotros como católicos, el manejo de la emoción, uno de los hábitos también principal, siempre vuelvo y lo repito, la oración. Ese nos ayuda a estabilizarnos, ¿no? A través de esta oración. Y que, bueno, ser resiliente es una parte que nos ayuda a una balanza de la vida, es el soporte, es el resorte
Y esto va de la mano con las emociones. Tenemos que tener una emoción positivista, una emoción de que sí puedo, sí podemos avanzar y todo. Pablo, cuando hablaba de lo que es la batalla de la fe, él la asemeja con una carrera de atletismo. Y entonces dice que nosotros tenemos que ir preparándonos así como un atleta se prepara. Entonces hay que ver cuál es la preparación que tiene ese atleta. De esa misma manera nos tenemos que preparar nosotros, y una de esas preparaciones es la oración. El discernimiento, ¿verdad? Que nos permita superar cada obstáculo que nos vayamos presentando a lo largo de la vida. Y como tú decías, como tenemos que tener un punto medio, ni muy allá ni muy acá, sino un punto medio, luchar con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito para seguir avanzando y no quedarnos atascados? Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tener propósitos realistas. A veces nos imaginamos propósitos, metas que van muy allá, y tenemos que tener metas corto, medio y largo plazo, que yo pueda desarrollarlas como tal, porque por lo menos voy a iniciar la dieta el día lunes, pero ni siquiera he comprado la alimentación para esa dieta del día lunes, entonces conscientemente sé que no la voy a cumplir. Entonces es un ejemplo, algo así que es también con la vida. Entonces, por lo menos sí, voy a estar en oración, pero tengo el teléfono sonando. Entonces, ¿cómo me concentro? ¿Cómo hago? Y esas metas, si empezamos desde lo pequeño a lo macro, podemos lograr todo lo que se nos pueda presentar en la vida. Bueno, entonces ahí va de la mano también la fuerza de voluntad, ¿no? Sí, por supuesto. La fuerza de voluntad, porque si nosotros hablamos de dieta, y ya incluso teniendo la alimentación, o sea, vemos un chocolate y caemos en el chocolate. Entonces tenemos que tener la fuerza de voluntad, igual que cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar, obviamente es oración, un momento dedicado a oración. Y cuando hablamos de lo pequeño a lo grande, si comenzamos a tener esta rutina de oración, quizás no vamos a orar media hora, sino que nos dispongamos como meta un horario en específico, unos 15 minutos que sabemos que es para destinarlo para el Señor, y para que nos ayude también a nosotros a identificar sobre cuáles cosas estamos batallando en nuestro día a día, que nos permita seguir avanzando. La lectura de la palabra de Dios, que también nos ilumina, nos da luz en el camino, y nos ayudan a fortalecer la fe en lo que es el poner en acción la resiliencia, porque no es nada más, pienso yo, tú me corriges, Bárbara, el saber que ser resiliente es que tengo que seguir avanzando, adaptarme a las circunstancias, sino que tengo que creer. Tenemos que también solucionar, y también tenemos que tener autocompasión con nosotros mismos. A veces nos damos con el látigo, y eso no nos deja avanzar, y ser una persona con la resiliencia activa, porque en esta parte la autocompasión es importante, reconocer, sí me afecta, pero vamos a avanzar y vamos a ver cómo vamos a mejorar esto. Es buscar la solución en todo, pero tener mucho cuidado con la autocompasión. Porque yo soy así, porque mi vida va a ser así, no. Yo pienso que más que tener autocompasión es reconocer nuestra limitación. Exactamente. ¿sí? Y saber hasta dónde puedo avanzar. Uh-huh. Y en lo que ya, como esa liguita, ¿no? Que tú hablabas, ese resorte. Entonces, nos mantiene en un constante dinamismo. Exactamente, nos mantiene un constante dinamismo, y también la vida no es solamente alegría. También va a haber sus momentos de tristeza, de frustración, del estrés también. Entonces acá es donde debemos de tener presente y muy claro estos hábitos para poder solucionar esto. Bueno, estamos hablando mucho de hábitos, ¿verdad? Pero, ¿qué hábitos concretos podemos ir implementando en nuestro día a día para cultivar, si no somos resilientes, si nos cuesta adaptarnos ante las situaciones, si nos dejamos abrumar, o quizás nosotros somos los que le hacemos frente a las situaciones, y entonces ya es fortalecer la resiliencia? O sea, ¿qué hábitos podemos en concreto hacer, bien sea para cultivar o fortalecer la resiliencia? Practicar la gratitud, empezar desde la oración, establecer metas realistas, como decíamos, desarrollar una mentalidad de crecimiento, de que sí puedo avanzar,
el ejercicio regular, actividad física, mental, también tenemos que cultivar eso, cultivar relaciones positivas, buscar ayuda de un profesional si es necesario. Esto es muy importante también, quitarnos esos tabús, que si hay que buscar una ayuda de un profesional, debemos de hacerlo para poder avanzar. Ahora sí, vamos a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Bueno, seguimos, son las 2:51, acá en tu programa desde el Monte Oreb. Nuestro tema de hoy, la resiliencia. Estábamos conversando sobre los hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los hábitos que nos ayudan a llevar nuestra vida de una manera más resiliente? Y se mencionaban era tener el optimismo, ¿verdad? El autoconocimiento, que es muy importante, ¿verdad? Identificar cuál es el problema que tenemos o la situación que estamos atravesando. O la limitación también. La alimentación, el optimismo y la pasión, ¿verdad? Tener también la valentía de identificarlo para poderlo manejar y hacia dónde lo quiero llevar. Ser flexibles también con nosotros mismos, ¿verdad? No autoflagelarnos, como dice. Tener también, elegir un entorno que sea acorde a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos ayude. Y tratar de lo posible, ¿verdad? De buscar esas herramientas y fortalecerlas también a través de la oración. Estar con esa conexión con Papá Dios y que siempre nosotros, unidos a la oración, ¿verdad? Y creer en algo, tener nuestro propósito, sabemos que vamos a lograrlo de una manera mucho más satisfactoria. Sí, y también cultivar relaciones positivas, de que mi entorno sea personas que sean agradecidas, sean alegres, nos impulse a ser mejor cada día. Eso también tiene que ver en cuenta en todo esto, porque si nuestro entorno es negativo, entonces ¿cómo vamos a ser una persona con la resiliencia activa? Fíjate que en base a lo que tú estás comentando, yo hace poco yo leí que nosotros somos el 10% de las personas de las cuales nos rodeamos. Sí, es importante porque las personas con las que nos rodeamos son las personas que tenemos una similitud de cómo soy yo como persona, ¿sí? Entonces, a veces somos seres sujetos y cuando estamos con este entorno somos seres personas. Y aquí es donde si yo me involucro con un grupo es porque hay una cierta similitud, ciertos gustos que también podemos compartir en esta parte. Bueno, ya son las 2:53, Bárbara. Ya estamos casi al final de esta hora de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Y con todo lo que nosotros hemos conversado en la tarde de hoy, ¿qué consejos les puedes dar a los que nos están escuchando, a los padres que tienen hijos, para en la crianza de los hijos, para ir cultivando y fortaleciendo la resiliencia y también hacia nosotros mismos? Uno de los principales consejos es la autoconfianza. Vamos a siempre trabajar en casa y ser una persona de confianza, generar espacios positivos. Es muy importante, y aprovechar las vacaciones de conversar con sus chamos, con sus sobrinos, hijos, esta parte, ser una persona donde imparta espacios positivos y también espacios de oración. En esta parte lo que yo le aconsejo a la familia, y también crear el hábito de la salud mental. Si nuestra cabecita está bien, todo lo demás puede funcionar excelente. Exactamente. Claro, conectarnos también, ¿verdad?, con esas relaciones sanas que tenemos alrededor, muchas veces parte de la familia, del amigo, nuestro entorno, que es muy importante, que puede ser nuestro principal apoyo. Tener también el agradecimiento y valorar cada día, ver que como cada día lo valioso que es, la oportunidad que tenemos de hacer algo cada día. Aprender también que nuestros errores y nuestro pasado nos deje una enseñanza, y en base a eso vamos fomentando cuáles son los correctivos que necesitamos aplicar. Mantener la esperanza, estar conectados con la oración y tomar en cada las medidas pertinentes de acuerdo a cada caso, pues si son casos de estudio, casos de enfermedades, casos de trabajo, etcétera. Ubicarnos, lo importante es descubrirlo, identificarlo y, como dijiste tú, salir del problema. Bueno, en lo particular, lo que a mí me funciona a la hora de ser resiliente es primeramente saber que hay un Dios, saber que hay un Dios y que soy su hija amada, que Él envió a su Hijo para darnos vida plena, y esa vida plena es aquí y ahora, y vida eterna. Y en las circunstancias en las que me ha tenido que luchar y dar esa batalla de la fe,
Josué 1:9. Josué 1:5, perdón. Josué 1:5 que dice, nunca te abandonaré. Y Romanos 8:28. Todo lo que pasa es para el bien de los que ama al Señor. Yo siempre digo que de cada dificultad el Señor la dispone así, son momentos de prueba para que podamos ser fortalecidos cada día más en la fe. Tomando en cuenta lo que dice Pablo, nosotros caminamos por fe y no por vista. Llega un momento en que nosotros ya tenemos que caminar por fe. Bueno, ya estás preparado, ya estás listo, ya tienes el conocimiento, tienes las herramientas. Ahora vamos a ponerte a caminar en fe. Vamos a ver hasta dónde puedes ser resiliente en la vida. Entonces, por aquí nos están haciendo señas, que ya se nos agotó. Gracias, Bárbara, por este tema tan nutrido. Gracias, María. Y gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, en las 2:57. Nos acompañó en los controles Fran Cabello, en la producción y locución de este programa, María Khalil y esta servidora, María Alex Hernández, y en la dirección general, Luis Ángel Cedeño. Será ya para la próxima semana, que no se lo pueden perder tampoco. La semana pasada estuvimos hablando de la batalla de la fe, hoy de la resiliencia, y la semana que viene vamos a estar conversando con el seminarista Wilbert sobre el propósito de vida. Excelente. Felicitamos a todas las Claras en su día. Hoy es el día de Santa Clara, ¿verdad? Y que Santa Clara es la patrona de los medios de telecomunicaciones y de la televisión. Así. Felicidades. Bueno, hasta la próxima semana, que tengan un feliz y bendecida tarde. Paz y bien.